Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y hoy les anunciamos que nuestro canal se llamará Varones Íntegros a partir del mes de agosto, el presente mes. Hoy es nuestra primera edición con este nuevo nombre. El cambio, aparte de diferenciarnos de grupos con nombres similares, representa para nosotros un reto, como ya lo hemos explicado en los devocionales y en el post que tenemos publicado. Está bien explicadito. En la sección de post del canal hay una comunicación sobre este cambio, porque pues antes nos llamábamos Hombres de Valor. El grupo comenzó en el 2010, llevamos 15 años con el grupo y tuvimos que cambiar a varones. Tuvimos, no sería la palabra adecuada. Eh, Ocurrió este cambio. Seguramente este reto nos coloca a nosotros en una situación en la cual nosotros tenemos que manejar el concepto de la integridad. Bien explicado está este concepto de la integridad en el post que publicamos en el canal y en un devocional. Sin embargo, lo resumo en un minuto. Me tomo un minuto de decirles que tenemos tres pilares para hablar de esta integridad, y esta integridad tiene que ver con la honestidad, y no solamente con la honestidad, sino con la fidelidad, con la claridad y con la transparencia en nuestros actos, y sobre todo con la prudencia. Y un segundo pilar es el pilar de ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Y un tercer pilar, bien resumido, es estar en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que nuestro handle, que el handle es el identificador del canal, va a ser muy fácil de recordar porque es @varones íntegros, que se pueden escribir en mayúscula o en minúscula. Igual nos lleva al canal @varones íntegros. Va a ser fácil de localizarnos y nos pueden seguir allí. Están todas las presentaciones. En este momento nosotros tenemos un playlist que se llama Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan hemos desarrollado los 9 capítulos y un resumen de los 9 primeros capítulos, y hoy el capítulo 10 lo va a presentar nada más ni nada menos que nuestro fundador Julio Barberi, que presenta el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este capítulo contiene los siguientes pasajes, que es primero el buen pastor y sus ovejas, que va del versículo 1 al 6. El segundo pasaje, que es Jesús el buen pastor, del versículo 7 al 21. El tercero, que es Jesús es rechazado por los judíos, del 22 al 39. Y el cuarto, que es muchos creen en Jesús, del 40 al 42. Lo más probable es que, como este capítulo es tan largo, Julio presente la primera parte la noche de hoy. Entonces nos dirige en oración Fernando Barberi para que sea el Espíritu Santo que guíe esta enseñanza, y luego vamos con la presentación del capítulo 10 del Evangelio de Juan por parte de Julio Barberi. El pastor Adelante, Sergio. Alfonsito, el El pastor pastor Sergio. Sergio, perdón. El pastor Sergio, Sergio nos dirige en oración. Amén. Oramos, queridos hombres. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que vamos a disfrutar. Queremos entregarte, Señor, la vida de Julio y declarar que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú le das sabiduría, entendimiento, guía, protección y sobre todas las cosas, Señor, discernimiento espiritual para esta explicación tan concisa y específica, Señor, de este capítulo. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra que es viva y es eficaz. Señor, en el nombre de Cristo Jesús bendecimos a todos los que están conectados, a todos los que nos están viendo y a aquellos, Señor, que nos verán en diferido. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora también pongo en tus manos, Señor, todas y cada una, Señor, de las peticiones del corazón de los hombres y de las familias, Señor, que vean este video y que puedan recibir, Señor, esta palabra. Señor, te doy gracias, a ti te alabo, a ti te bendigo. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor Sergio, por la oración. Y antes de empezar el tema, me gustaría compartir un versículo aquí referente al nuevo nombre del grupo, Varones Íntegros. ¿Por qué la integridad? Porque la integridad trae una bendición muy grande, trae nada menos y nada más que el favor de Dios. En Proverbios 14:9 dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. O sea que vale la pena ser íntegro, porque cuando somos íntegros en todas las áreas de nuestra vida, como decía Alfonsito, en la intimidad, en la honestidad, en la eh, en Fidelidad. en la fidelidad, en la lealtad, en la honradez,
esa sombrilla, la integridad, nos hace contar con el favor de Dios. Y es bien importante porque este es un mundo de competencia, ¿no? Y nosotros como varones que tenemos que salir a luchar, a trabajar por la provisión de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, pues nosotros salimos a competir con muchos hombres afuera en el mercado, en el mundo empresarial, en el mundo ejecutivo. Pero, ¿qué vamos a tener nosotros a favor? El favor de Dios. Sí trabajamos con integridad. Si nosotros no trabajamos con integridad, pues obviamente vamos a estar luchando en nuestras propias fuerzas y no con la ayuda del Señor. Esa es una parte bien importante que queremos que quede bien grabado en sus corazones, en sus mentes, con el nuevo nombre de hombres íntegros. ¿Estamos? Bueno, y el capítulo 10 es un capítulo muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo y arranca así, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a éste abre y el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Análisis. Jesús enseñó, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El portero le hable, las ovejas oyen su voz y él llama por su nombre, las guía, va delante de ellas y ellas le siguen, porque conocen su voz. Pero el extraño no lo seguirán, huirán de él, porque no conocen su voz. He ahí la importancia de los tiempos de intimidad con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sacando esos minutos. A algunos hombres se les facilita en las horas de la mañana, a otros hombres se les facilita en las horas de la noche, a otros se les facilita al mediodía. Pero lo importante es tener una intimidad con Jesús, con ese pastor, tener esa relación a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque es de la única forma que cuando Jesús habla, cuando salen las profecías, tú vas a poder escuchar ese pastor. Pero si tú no sacas tiempo, sino que simplemente te sostienes con la tradición que te dejaron tus padres o tus antepasados, pues entonces no vas a poder distinguir cuando a ti te estén ofreciendo o te estén llevando a cualquiera de las ideologías o religiones que hay en este mundo. Y lo peor, y no vas a poder enrutar a tus hijos y a tus nietos para que ellos pierdan la oportunidad de escoger al pastor correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí la importancia de sacar en el día un tiempo de intimidad con Dios, orando y leyendo la Biblia. ¿Ok? Reflexión. Esta parábola nos recuerda que Jesús es nuestro pastor verdadero, el único que entra por la puerta, el que nos llama por nuestro nombre y nos guía con amor. Su voz trae paz, dirección, vida. Frente a tantas voces extrañas en el mundo, nuestro corazón debe aprender a reconocer y seguir solo su voz. Yo les voy a contar aquí, les voy a decir algunas de las ideologías los líderes que representan esas ideologías, esas religiones.
porque nos encontramos con hombres que, aun siendo cristianos, escuchan las voces, siguen las prácticas de esas ideologías. Entonces, por ejemplo, el Islam, el líder, Mahoma, esa es una, ese es un salteador. Hay muchas personas que se están volviendo al Islam. Entonces están dejando a Jesús por irse a seguir la doctrina del Islam. El suní chií, que son los ayatolas. También hay cantidad de gente hoy en día en el mundo que está siguiendo esta doctrina de los chií, que son los ayatolas. Es más, gente que sin darse cuenta está levantando esas banderas que esta organización apoya a nivel mundial, que son básicamente terroristas. Y están levantando estas banderas de países donde abunda el terrorismo y no se están dando cuenta que están escuchando, que están apoyando la voz de esta ideología, como son los suní, chií, que son dirigidos por los ayatolas. El hinduismo son gurús. Hoy está Santia Saiban. Ese es el hinduismo, que es a través de gurús. Es impresionante como hoy en día gran parte de la juventud está siguiendo estos gurú y se van hasta diferentes partes del mundo a buscar estos gurú. ¿Sí? A escuchar la voz incorrecta. El budismo, ese es otro que andan hoy en día los jóvenes buscando al nada menos y nada más que al Dalai Lama. Mira pues que son algunas, son muy poquitas las que pude colocar aquí, pero todas estas son las que hoy en día les están ofreciendo y muchas personas por no tener una relación con Jesús a través de la palabra, pues simplemente se van como ovejas al matadero. El sijismo, también dirigida por gurús, hoy en día Govind Singh. El taoísmo, Lao Tse, dirigido por Lao Tse, el taoísmo. El ateísmo, pensadores influyentes. Imagínense pues, ateísmo, pensadores influyentes, agnósticos, postura filosófica. También hay un creciente en la gente, en esta doctrina, en el agnosticismo, porque la gente dice, ya no creo en nada, mejor me vuelvo agnóstico, pero es simplemente porque no van a las escrituras. La nueva era es otro de los que está creciendo y muchos están yendo a escuchar esta doctrina. Uno de los más grandes líderes de esta filosofía nueva era es nada menos y nada más que la presentadora Chopra de los Estados Unidos. Imagínense la cantidad de personas que siguen a esta mujer y es una de las grandes líderes de la nueva era. Y la última que tengo aquí, la cienciología, que el líder está prácticamente perdido y es imposible encontrarlo, ubicarlo. David Misakibe. Entonces, para que se queden ustedes aterrados, la cantidad de voces y la cantidad de ofrecimiento que hay de religiones donde nosotros que somos las ovejas, si no tenemos claro la voz, si no tenemos clara la verdad, si no tenemos claro quién es Jesús y qué es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, entonces fácilmente nosotros podemos ir detrás de cualquiera de estos. Y no solamente nos quedemos pensando en nosotros, pensemos en que qué les hemos infundido nosotros a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos. Porque así como dice la palabra, nuestros hijos deben de decir, es que mi Dios es el mismo Dios de mi padre y de mi abuelo. O
sea, nosotros debemos encargarnos de que nos vayamos de tres en tres generaciones. Si yo logro que mi hija Paulita y Valentina no escuchen sino la voz de Jesús, muy seguramente ellas van a hacer lo mismo con el nieto. O yo desde esta posición estoy pendiente de que mis nietos escuchen a Jesús, tengan una intimidad con Jesús. Entonces, si se cumplen esas tres generaciones, cuando yo falte, muy seguramente mi hija Paula va a ser la abuela de los hijos de Daniel Eduardo y así sucesivamente, así tal cual como nos lo han enseñado hasta el día de hoy la religión judía, que ellos por eso se mantienen, porque ellos son muy pendientes de tres en tres: Abraham, Isaac y Jacob o Israel. Abraham, Isaac o Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Fernando, María Fernanda, Antonia. Fernando, María Fernanda, Antonio. Giovanni, Julián, Alejandro. ¿Sí ves? O sea, nosotros tenemos que estar pendientes hasta nuestra tercera generación, que son los nietos. Que usted no se puede meter en mi vida, que esto lo uno que lo otro. No, señor, con respeto usted dígale, no, yo necesito estar pendiente de ustedes como hijos y también de mis nietos, porque no quiero que mi nieto termine en ninguna de estas filosofías que les acabo de decir ahorita, porque ese no es la voz de Jesús. Lo que más nosotros queremos es que nuestros nietos sigan la voz de Jesús. Entonces Jesús el buen pastor, volvió pues Jesús a decir, eso es en el versículo 7: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallarán pastos. Imagínese cuando uno escucha la voz de Jesús, cuando uno oye la voz de este pastor, ¿qué beneficio recibe? Que serás salvo. O sea, que tú serás salvo, que tú vas a ir a la eternidad. Les pregunto, los anteriores líderes que les acabo de mencionar, ¿alguno de ellos te puede llevar a la salvación? ¿Alguno de ellos murió por nosotros? ¿Alguno de ellos dio la vida por nosotros? Absolutamente no. Mientras que Jesús nos está diciendo, si tú me aceptas a mí, yo que soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero nos encontramos con personas que ni siquiera saben que cuando nosotros muramos hay una vida eterna donde se vivirá o con Dios o sin Dios, pero de que el espíritu que hay en nosotros tiene una trascendencia eterna, la va a tener. Entonces, esto es muy importante aclararlo. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Mientras que Él nos advierte y nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, imagínese pues, o sea, él no le interesa sino estas tres cosas: robar, matar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Como les dije, ningún líder de los que escuchamos ahora murió por nosotros. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué pasa? Un líder de estos simplemente hay una lucha de almas. Nosotros estamos en una lucha de almas. El Padre Celestial quiere que nuestro espíritu, que nuestra alma vaya a la eternidad. Pero el diablo quiere que esa alma, ese espíritu, se vaya para el lado de él, para el lado del infierno. Entonces, cuando nosotros escuchamos
a Dios, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, cuando Él ve que nosotros vamos por muy buen camino, por muy mal camino, Él nos va a corregir y nos va a redargullir y nos va a dar convicción. O sea, en otras palabras, Él va a estar protegiéndonos. Pero mientras tanto, estos líderes, en cualquier situación que nos vean a nosotros, no van a hacer eso. Ellos de lo único que hablan es de paz y amor. De lo único que hablan es de meditación, de levitar, ¿sí? Y se quedan 5 minutos levitando y 10 minutos levitando y 1 hora levitando. Y conozco amigos que han levitado un día y conozco gente que ha levitado un mes. A ellos no les interesa cuidarnos a nosotros del diablo. A ellos les interesa simplemente es como lucrarse de lo que puedan sacar de nosotros como seres humanos. En el 14 dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A ver, aquí a quemarropa. Vamos a ver quién tiene una intimidad con Jesús aquí. ¿A quién ponemos en vergüenza, hombre? A ver, Jorgito Mora, ¿de quién está hablando ahí el Señor cuando dice, debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor? ¿De quién estaba hablando ahí el Señor ahí? ¿De qué otras ovejas? Entendería que es de las que andan en otros caminos. Bueno, está caliente. Está caliente. A ver, John Hyber, ¿de qué otras ovejas está hablando ahí el pastor? Vuelvo y les leo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas que tiene que traer que va a traer el Señor? ¿De qué pueblo está hablando? De nosotros, los que no somos israelitas, los que no estábamos en, ¿Y en ese primer grupo que Jesús colocó a los cristianos. cómo nos llaman? Nos llaman Los gentiles. gentiles. Eso, bueno, eso me gusta mucho porque de eso se trata. Que cuando tú estés en una conversación, que cuando tú vayas a la iglesia a escuchar al pastor, o que cuando tú estés en una megaconferencia, que lo que esté hablando ese pastor, usted pueda decir, lo que está hablando ese hombre es lo mismo que yo he hablado con mi Señor en intimidad. Pero no que uno vaya a una megaconferencia de 50.000 personas o uno vaya a una iglesia de 10, de 100 personas y todo lo que dice el líder al frente, digamos como ovejitas repitiendo amén, amén y amén. No, nosotros debemos saber qué es lo que está hablando el líder, el pastor. ¿Pero por qué? Porque nosotros antes hemos tenido una conversación con el Rey de Reyes, con el Señor, ¿sí? Esa es la importancia. De hecho, nosotros vamos a la iglesia a celebrar, a reírnos, a compartir con la comunidad, a fortalecer la comunidad, a hacer amigos. Miren, mis grandes amigos aquí en Miami salieron de la iglesia. Ustedes los conocen. El primero fue Giovanni Castro, estuvo John Crespo, estuvo Edmundo, estuvo Augusto. O sea, mis grandes amigos de aquí de Miami salieron de la iglesia. Entonces uno a la iglesia va a celebrar, va a agradecer, pero la intimidad que tú debes de tener con el Señor es en esos momentos que tú le dedicas a Él, ya sea en la mañana, sea al mediodía o sea en la noche. Entonces, eso que tú acabas de decir,
John Hyber, es porque se ve que tú tienes una intimidad. Jorgito también, lo que pasa es que lo cogí de primerazo ahí, pero bueno, yo sé que él es un hombre muy espiritual y tiene una intimidad muy bella con el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Esa es una pregunta, por ejemplo, para alguien que de pronto usted quiera saber si tiene una intimidad con Dios o no. Usted le pregunta, venga, a Jesús, ¿quién le quitó la vida? Y hay muchos que dicen, ¡ja! Los romanos. Otros dicen, los judíos. No, señor, ninguno de los dos. Mire lo que dice aquí. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, este demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Interpretación del 7 al 21 y contiene uno de los discursos más profundos y conmovedores de Jesús, conocido como el buen pastor. Jesús se presenta como la puerta de las ovejas, es decir, el único acceso seguro y verdadero a la salvación y a una vida abundante. Esta imagen también indica protección y cuidado. El que por mí entrare será salvo. Muestra su papel como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, los que todavía tienen otros mediadores, ¿sí? Los hombres o las personas que todavía tienen otro mediador para tener una relación entre usted y Dios, no están escuchando la palabra de Dios, no la están leyendo bien, porque en la Biblia habla muy claro que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo hombre. No es que Julanita también es intercesora. Qué pena, pero ahí no dice eso. Si me lo muestra, la pongo como intercesora. Pero si no lo dice en la Biblia, yo me voy a sujetar a lo que dice la palabra. Entonces, por eso es tan importante esto. ¿Sí? ¿Quieres que le comparta el video del pastor y las Ya. ovejas? Pero Sí. termino esto y lo hacemos. Entonces dice, contrasta al ladrón, símbolo de falsos maestras o el enemigo, como su propósito. Jesús nos ofrece la salvación y vida en abundancia. Aquí Jesús se identifica claramente como el buen pastor, un título lleno de significado para los oyentes judíos que recordaban el Salmo 23. Leo este salmo y ponemos el video. El Salmo 23 es un espectáculo que se lo decía el rey David. Decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ojo con eso, porque no quiere decir que porque nosotros estemos en el redil de Jesús o porque nosotros seamos cristianos no vamos a vivir situaciones difíciles en esta vida. Claro que sí. Vamos a tener momentos difíciles, desafíos en el área de la salud, en la área financiera, en el área matrimonial. En todo vamos a tener desafíos. Aunque ande en senda de muerte, en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu palabra me infundirá aliento. No hay nada más hermoso que cuando uno está viviendo una situación difícil y uno llega a ese momento donde se arrodilla, tú abres la Biblia y el Señor te hable, te habla y te da una palabra que te confronta y te llena de poder, como Josué 1:9. Endereza mesa delante
de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El 6, el 1 y el 6 son espectaculares. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es espectacular. Entonces, ¿cómo cambiar nosotros a nuestro Señor Jesucristo por alguno de estos líderes, de estas filosofías o ideologías? Eso es un muy mal negocio. Muy, pero muy mal negocio. Bueno, Alfonsito, colóquelo pues. Bueno, vamos a colocarlo. Ojalá tengamos suerte aquí con el sonido. Listo. Y entonces vamos acá. Ya, aquí está. One more time. Oh, one is. Oh, good. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Vale la pena que lo expliques porque por la traducción y de pronto algunas personas escuchan Pues, únicamente el video. yo creo que todos lo pudieron ver, ¿no es cierto? Sí, Eh, Julito, ¿Qué pero video? vale la pena que lo expliques. Bueno, pues hermano, es que ver ese video yo creo que no necesita mucha explicación, pero es hermoso. O sea, las ovejitas eh, escuchaban otras voces, pero no atendían. Pero en el momento que el hombre, que me imagino que es el que les da la comida, el que las cuida, el que las mete al establo, el que las, ¿cómo es que se llama cuando las esquilan? Las, Es el eh, pastor. Sí, cuando ese pastor tiene todo ese tiempo de intimidad con ellas, pues ellas lo aprenden a conocer. Entonces lo mismo pasa con Jesús. Cuando Jesús nos llame a través de una alegoría o a través de una eh, mm, parábola, nosotros inmediatamente lo vamos a identificar. Por eso cuando él le hablaba a los judíos, le hablaba en parábolas y los discípulos entendían lo que él estaba diciendo, mas los otros no lo entendían. Y él decía, yo les hablo en parábolas porque los que realmente tienen una intimidad conmigo me van a entender y van a saber que soy yo, mientras que los otros no entendían eso. Ese es un video que definitivamente es súper visual lo que pasa con nosotros. Y fuera de nosotros, fuera de eso, nosotros somos como las ovejitas. Las ovejas son como medio torpes, o yo no sé si torpes entero, pero las ovejitas no tienen, ellos no tienen un macho o un líder, ellos simplemente siguen a ese pastor. Ellas no se saben defender, fácilmente se van hacia el lobo. Ustedes han visto cuando una ovejita se quiere salir del redil. ¿Qué le hace el pastor a la ovejita cuando se quiere salir del redil? ¿Qué le hace? A ver, Johnny, ¿qué le hace el pastor a esa ovejita? Johnny Rivero, no le oigo. Se colgó. Aló, A ¿Qué le ver, hace? aló. ¿Qué le hace un pastor a una oveja cuando se quiere salir del redil, del rebaño? Le hace como el video, curu, 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 como que le no, 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 llamaban el video. no. El No callado, el vayan a callado. zafiar, no vayan a zafiar. Bueno,
Juan, ¿qué le hace el pastor a una ovejita que se quiere salir del redil y que de pronto se la va y se la come el lobo? ¿Qué le hace? Lo primero que hace es llamarla. No. No, 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 espérense un momentico, no, no adivinen, solo el que yo le pregunté. Juan, usted ya se va a hacer el que no le sirve el video, el audio para no, para pasar de agache. Juan yo, ¿o quién? Sí, Juan Mariulanda. Ah, bueno, nada, con un palito las orienta y las llama. Callado. No, señor. Bueno, No, calientico. Ey, él, le quiebra aquí, creo que se llama el calcañar. Se lo quiebra para que ella se quede quieta en el redil y se quede Ah, no quieta sabía. y se quede quieta en el rebaño. Porque eso es lo que pasa con nosotros cuando el Señor nos tiene a nosotros en un redil, nos tiene en un rebaño, nos está cuidando y somos inquietos y no le salimos y nos alejamos de Él y ya no tenemos intimidad con Él, ya no vamos a la iglesia, ya nos parece muy aburridor, pero como Él nos ama tanto, dice, ¿sabe qué? A este hay que quebrarle el calcañar para que se quede quieto. Y usa diferentes maneras. Usa una situación financiera, usa la salud, usa la situación matrimonial, usa muchas cosas que para nosotros son muy, muy, muy fuertes, pero para él dice, por lo menos lo tengo aquí quietecito, lo tengo humillado, lo tengo escuchándome la voz y ahí está tranquilito. Mientras que si estuviera con platica, jovencito, bien parecido, empieza a írseme por allá a rumbear y a una cosa y a la otra y como él nos ama tanto, pues nos llama. le da un tate quieto a uno. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces había para leer el en Ezequiel 34, pero no lo vamos a leer. Vamos a leer aquí, sigamos con el 22. ¿Cómo estamos de tiempo, Alfonsito? Vamos bien, ¿Ah? vamos bien, vamos bien. Bueno, bueno, los judíos rechazan a Jesús. Celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Pero le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió muchas buenas obras. Os he mostrado de mi Padre, por el cual de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfema, por tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Dioses sois? Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfema porque dije, hijos de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí.
Mire, ustedes pueden comprobar esto. Hablo de cualquier religión, de las que mencionó ahorita o de cualquier otra. Que ustedes vayan y les toquen esos ídolos espirituales que tiene esa persona. Vaya, tóquele usted un ídolo espiritual a un masón, a un islámico de estos, a un Dalai Lama, a un budista. Vaya, tóquele un líder a ellos y verá lo que le hacen. En muchos países lo mandan a sacrificar, lo mandan a colgarle la cabeza. Entonces, no nos impresionemos con esto que estaban haciendo estos líderes con Jesús, porque hasta el día de hoy eso sigue pasando. Yo me acuerdo cuando mi hermano Fernando se armó de valor hace 40 años, cuando el hombrecito llegó a la casa de nosotros, nuestra familia toda católica, y el hombre fue el que trajo la verdad a la familia. Cuando el hombrecito llegó de mi mamá, que era súper mariana, y mi hermana mayor, Amparito, y él llegó y les dijo, mire, nosotros no podemos seguir adorando a la Virgen. Aquí al único que debemos adorar y honrar es a Jesús. ¡Ay! Mejor dicho, mi hermana y mi madre lo desheredaron, lo echaron de la casa. Eso fue, mejor dicho, una cosa horrible el día que Fernando trajo la luz a la familia. Y, y no lo dejaban entrar ni a la casa porque decían que él estaba poseído por el diablo. Entonces, en una religión tan cercana a la de nosotros, porque la religión católica, pues, creen en Jesucristo, pero tienen una cantidad de ídolos que no están en lo correcto. Entonces, ahora dígame en las otras religiones, que tú vayas a evangelizar o hablar de Jesús, ¿qué te pueden llegar a hacer? Fernando se llenó de valor y tuvo la... Aló, ¿Ah? yo, mi señora. ¿Qué hubo, Gio? ¿Qué pasó? ¿A cuál señora saludó? Bueno, de verdad, o sea, y yo le doy gracias a mi hermano Fernando porque hoy en día somos 75 los miembros de mi familia, de mi madre y de mi padre, y completicos todos estamos evangelizados, todos estamos en los caminos del Señor, todos. Fernando, pastor, ¿eso es cierto o no es cierto? Claro que sí, Víctor, totalmente de acuerdo, totalmente. Así fue. Y fue contra viento y marea. Pero Ujú. este hombre tuvo la firmeza de mantenerse en lo que Dios le había encomendado, evangelizar a su familia. Y hoy en día somos completamente libres, completamente sanos, completamente, todos escuchamos la voz del Señor. Todos corremos a la voz del Señor todos los días, en cualquier hora del día. Todos corremos a buscar la palabra de Dios, a celebrar en las diferentes iglesias donde van nuestros nietos, los bisnietos de mi madre, los nietos, los hijos. Es una cosa hermosísima. Mira, mi madre tiene hijo pastor, tiene nieto pastor y tiene bisnieto pastor. Y todo eso por la valentía de este hombre, de Fernando Barberi. Así que este es uno de los mensajes que Jesús nos quiere hablar a nosotros. No podemos dejar de evangelizar. Y así nos encontremos. Mire, si ustedes aman a una persona y esa persona está siguiendo la voz de un líder que no es el correcto, con amor, con misericordia, sáquenle tiempo y compártanle a esa persona. Amén. Bueno. Entonces, las ovejas verdaderas y la seguridad eterna, las obras de Jesús, milagros, enseñanza, autoridad, dan testimonio de su divinidad.
O sea, él no solamente les daba palabras, sino que daba demostración de sus hechos, haciendo milagros. Y ni aún así creían, ni aún así creían. Las ovejas verdaderas oyen su voz, número uno. Él las conoce, número dos. Lo siguen, número tres. Reciben la vida eterna, número cuatro. Jamás perecerán, ni serán arrebatadas de su mano, ni de la del Padre. ¿Les quedó claro eso? Las ovejas verdaderas oyen su voz, él las conoce, lo siguen, reciben vida eterna y jamás perecerán, ni serán arrebatadas de su mano, ni la del Padre. Bueno, en el versículo 30, una afirmación directa de su unidad esencial con Dios. Acusación de blasfemia. Los líderes reaccionan con violencia, no por ignorancia, sino por su rechazo voluntario a la verdad. Reconocen que Jesús se hace igual a Dios y por eso quieren matarlo. Mire, las personas no se condenan por el pecado. Todos somos pecadores. Algunos cometemos pecados carnales y otros espirituales. Son bien diferentes los pecados carnales y los pecados espirituales. Y uno no se condena por el pecado, uno se condena porque rechaza al Señor Jesucristo. Si tú estás en cualquiera de estas dos condiciones, pecado espiritual o pecado carnal, pero si tú tienes un encuentro genuino, tú te arrepientes y empiezas a escuchar la voz de Jesús, Él te perdona. Y si te lleva para el cielo, te lleva a la vida eterna. Bueno, el Salmo 82:6 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones de la tierra. Bueno, vamos por aquí. Enseñanzas claves. La fe verdadera reconoce la voz del buen pastor. Las obras de Jesús confirman su identidad divina. La incredulidad no es falta de prueba, sino rechazo del corazón. Jesús ofrece seguridad eterna a quienes le pertenecen. Incluso en medio del rechazo, Dios sigue llamando y salvando. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Y con esto terminamos. Busquen ahí segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice lo siguiente. Con esto terminamos. Y este es un mensaje para todos los que estamos aquí. Y con esta palabra es que Dios me designó a mí el ministerio que me encomendó de ser un evangelista. Dice así, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo que aquí va la demanda para todos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con la palabra de Dios. La palabra de Dios bien sazonada. ¿Ok? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Mire hacia dónde vamos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propias maquinaciones, y de esas maquinaciones da a luz el pecado. Pero tú, sé, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con esta palabra fue que el Señor me ungió a mí para que yo fuera un evangelista. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Quién era el que se iba a ir ahí en ese momento? Pablo. Pablo, muy bien. Entonces, si ves lo importante que dice la palabra, insta a tiempo y a destiempo y en todo lugar donde nos encontremos, en los ambientes que nos encontremos, en las esferas que nos encontremos, debemos compartir la palabra de Dios. Por eso debemos ser hombres íntegros para que tengamos buena estima delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Bueno, señores, Maravilloso. hemos Maravilloso. terminado. Terminaste el capítulo y queda tiempito para las preguntas, comentarios, Sí, señor. aclaraciones, inquietudes, aportes sobre el capítulo 10 de Juan. Julito, Cuente. ¿en qué momento compara a la oveja con la cabra? La oveja con la cabra. Sí, hace comparación de la oveja con la cabra, lo que tú decías. La oveja, un animal dócil, relativamente torpe, que no puede llegar a ningún lado si no está dirigido, que tiene que ser llevada a beber agua porque si no ella no es capaz de ir sola, que no carga una carga muy pesada, es un animal delicado relativamente. Y la cabra es obstinada, bruta, es agresiva. Y creo que hace la comparación más adelante. Yo puedo buscar el texto bíblico y te lo comento. Pensé que ya tú lo tenías. Pues a Compara- ver, aquí gracias a Dios hay como 5 pastores. Me gustaría que alguno dijera si en algún momento aparece la cabra Sí, no, en Juan no, pero en Mateo sí. En Mateo 25, 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Mateo 25, 33. Oh, qué Aquí, bien. sí, Sí. aquí Jesús habla del juicio A de las los naciones. necios. Son Habla los del, necios. Son los necios, sí. Pues yo no sé si Ujú. los necios, yo creería que si ponen a la izquierda las ovejas y a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras, pues yo Pero, diría que lo interpreto es como los que lo siguen a él y los que no lo siguen. las naciones. Yo diría que las También puede ser. naciones, más que todo las Sí, naciones. yo digo por la descripción que utilizó Jorge al hablar sobre las cabras, ¿no? Sí, señor. Entonces, pero sí, sí. yo creo que son las personas que definitivamente no quieren escuchar la voz de Jesús, no siguen su doctrina, sino que se van detrás de todas estas ideologías, entonces el Señor las hace a un lado. Creería yo que es lo que Jesús quiere decir habla, esa palabra. en Mateo Jesús habla del juicio final y compara a las personas con las ovejas y las cabras. Bueno, ahí está, Jorgito. Bueno, gracias. Sí, sí te quedó claro. ¿Está respaldado esa palabra, Pastor Sergio, Pastor Manuel? Oiga, que sí. Muy Sí, claro. bien. Bueno, Sí, claro. menos mal aquí no hay ninguna cabra. Todos somos ovejas. O fueron Bueno, cabras y volvieron. Sí, o a veces nos volvemos cabras, a veces nos volvemos Julito, cabras. Ojo, aquí no cuidado. hay, aquí no hay cabras, sino hay camellos. ah, sí, sí, también. Y no sé si ustedes han escuchado que a los empresarios se les define Como camello. como camellos, Sí, ¿cierto? Porque señor. son diferentes, porque los camellos no son animales de corral, las ovejas sí. Las ovejas entran en multitud al corral, los camellos entran a la puerta uno por uno.
Las ovejas necesitan pastor, los camellos necesitan guías de camellos. Ujú. Las ovejas no habitan en el idioma de los camellos. Entonces, si lo comparamos como nosotros, empresarios, nosotros como empresarios vivimos en medio de una presión social, vivimos en grupos, no nos gusta recibir muchas veces directivas, somos altamente independientes, somos asustadizos, no aprendemos por repetición y no somos dóciles a la enseñanza, tenemos olfato, tienen una visión aguda, no tienen buena audición. Y todo esto es porque hay características espirituales muy diferentes entre las ovejas y los camellos. Entonces, Y han a, lo- cargado a tanto de los, una joroba. a los camellos los guía un guía de camellos. Y hay personas que tratan de colocarse una piel de camello encima, pero son pastores y lo que hacen es ahuyentar al camello porque el camello es un poquito diferente, sobre todo en las congregaciones. Pero eso es otro tema, pero sí también hay cabras, hay camellos y hay ovejas. No, pero es Sí, yo importante. diría que sí, Gito, pero para que no confundamos a la Y audiencia por que eso. yo sé lo que tú nos quieres decir Ajá. y hemos escuchado unas prédicas espectaculares de los camellos frente a las ovejas, pero en este momentico todos somos Ovejitas. ovejas, todos somos ovejas, todos somos ovejas y todos necesitamos pertenecer al redil de Jesús. Bueno, ¿qué preguntas tienen por ahí, pues, o Manuel quería comentar algo. Sí, no sé si me están comentar algo? escuchando porque tengo uno. ¿Me están escuchando ahí? Te Sí, te escuchamos oímos, Sí, señor. perfecto, te Manuel. oímos Sí, bien. sí. Es que estaba apagado este nuevo que compré. Algo interesante para añadir a eso es, a través de la escritura, acuérdate cuando Jesús muere y resucita, la Biblia dice que Él va y está sentado a qué lado del Padre, A la A derecha. la derecha del Padre. la A la derecha. derecha. O sea, cuando tomamos eso con lo que es en Mateo 25, el juzgamiento de las naciones, las cabras, las ovejas, Dios está el Padre mirando a la derecha y ahí ve a su Hijo Jesús. O sea, Ya. las ovejas estamos detrás de su Hijo. Ah, qué Es belleza. lo que nos da a nosotros, lo que tú decías, Julio, es por la fe en Jesús, no por lo que seamos nosotros. Y por eso es que a través del capítulo 10 Jesús se pone él. Lo curioso es que Dios le había dado a los líderes religiosos judíos la tarea de ser pastores, ¿no? Hay muchos, Isaías, Ezequiel, muchos de los profetas les llamaron la atención porque no estaban siendo buenos pastores. Y Jesús dice, yo soy el verdadero pastor, yo soy el verdadero Ujú. pastor. Y las ovejas que escuchan mi voz sean judíos o no judíos. O sea, sin importar nuestro trasfondo, si ponemos nuestra fe en Jesús, en aquel tiempo, ya cuando lleguemos al final de todo, Dios me ve a mí y realmente ves a su hijo. O sea, las ovejas estamos guardadas detrás de su hijo. Y cuando Dios nos ve es lo que ve, ¿no? Creo que todos los que tenemos hijas, digamos, tengo dos nueras y yo le digo, mis nueras son perfectas. Ellas no cometen error y para mí son perfectas. Y alguien me dijo, ¿por qué? Dije, porque aman a mis hijos. Mi nuera ama a mi hijo. Y yo creo que el mensaje del Evangelio allí en lo que está viendo tú, Julio, es que no es como tú dijiste, no es por mi pecado, no porque todos los pecados son iguales delante de Dios. Dios me ve perfecto porque yo amo a su Hijo Jesucristo. Eso es lo único que Exacto. pide. Entonces amo a su Hijo y es lo que me da la entrada al cielo y y es esa relación de amor la que me permite escuchar su voz. Entonces, muy, muy chévere como lo guiaste por ese camino. Ahí. No, excelente lo que acabas de compartir. Qué hermosura eso, Pastor Manuel. Es verdad que espectacular. Miren, pues, o sea, Dios nos ve a nosotros perfectos porque amamos a su Hijo. Ujú. Y qué lindo eso que haces esa comparación. Tus nueras son perfectas porque aman a tus hijos. Qué belleza. Es verdad. Yo me pongo a pensar que también tengo dos varones, dos yernos, y yo decidí verles lo mejor, no más lo mejor por esa misma condición, porque los dos aman a mis hijas. O sea, si me pongo a encontrar defectos, seguramente sí les voy a encontrar muchos defectos. Es más, de pronto no me voy no voy a tener mucha relación en cómo soy yo a cómo son ellos.
pero a mí qué me hace feliz que esas hijas están completamente enamoradas de esos yernos y y ellos están enamorados de ella. Qué buena comparación, qué buena eh, Analogía. analogía haces con Jesús, con el Padre y con las ovejas, con nosotros. ¿Qué Creo que más? tenemos tiempo para Sergio, que va con un comentario del capítulo, del versículo 10-27. Sergio, dale. Hola muchachos, discúlpenme, yo me tuve que desconectar un minuto porque tuve que atender un asunto particular, pero eh, solamente para adherir a todo lo que es el tema de mis ovejas escuchan mi voz y tan lindo ese video, ¿no? Pero ustedes saben que hay una situación que las ovejas normalmente a lo largo de su vida, cuando paren los corderos, no sé si se habló de esto, pero generan lo que se llama rechazo materno, que puede ser por tres factores básicamente. Y lo que hace el pastor es llevarla a la oveja a la casa, ¿no? Al corderito recién nacido. Y ese corderito se cría dentro del hogar del pastor y se cría, inclusive se lo pone en el pecho del pastor y escucha los latidos del corazón del pastor para no morir porque la madre lo ha rechazado. Y entonces cuando después se lo devuelve al redil, ese es el primero de las ovejas que viene cuando escucha la voz del pastor, porque fue la que fue rechazada, ¿sí? Boomer lamb se llama en inglés y tiene que ver con este rechazo que se produce, ¿no? Y así somos nosotros, fuimos rechazados por el mundo, pero nuestro pastor Jesucristo es el que Wow. nos levanta y nos lleva. Y cada vez que escuchemos la voz, como decía Julito, tan lindo, de esa intimidad, somos los primeros que tenemos que salir, ¿no? A la presencia de él. Así que gracias, Julito, por eso. Wow, qué No, bonito. gracias a ti, Pastor Sergio, espectacular eso. Qué belleza. Súper. Mientras alguien se anima, quiero comentar el 38, creed en las obras. Creo que en ese versículo que leíste, Julio, tiene que ver más con, siempre la gente busca un milagrito, ¿no? Y acuérdate que Juan no habla de milagros, sino habla de señales, portentos y signos. Pero aquí es explícito. Si no me creen a mí, crean en las obras, porque Dios está en mí y yo estoy en él, en la unidad del Espíritu. Es buena Pero, eso. pero ni aún, o sea, hacía las obras y aún así lo querían No lo creen. apedrear. Es correcto. Levantó la mano también Freddy y luego John Wilson. John Wilson. Dale, ¿quién primero? Freddy. Freddy primero. Freddy Vale, Orjuela muchas está por gracias. ahí. A Hola verlo por Julito, ahí. buenas noches. ¿Qué hubo, mi Está muy querido linda Freddy? y muy sencilla la enseñanza de las ovejas. Solamente quería aportar algo de la oveja no, sino del Salmo 23. Y es el salmo que todos los días oramos al Señor con mis hijos cuando vamos para el jardín infantil. Mis hijos tienen 2, 4 y 6 años. Entonces se saben todo el Salmo 23 de memoria y todos los días siempre es el que oramos cuando vamos al jardín. Y el Salmo 23 yo creo que puede ser la lectura que más se saben los cristianos, eh, o incluso el primer versículo, el 23:1, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y solamente ese salmo tiene dos contrapartes, o más bien dos condiciones, dos condicionamientos. Uno, que el Señor es mi pastor. Y dos, que nada me faltará. Entonces, solamente entender eso ya es una riqueza grandísima porque está condicionado. Nada me faltará porque estoy completo en Él, estoy satisfecho. Si el Señor es mi pastor, la condición, estoy completo, nada me falta. O sea, si estoy completo, el Señor es mi pastor, más mi pastor no es mi Señor, ¿no? Entonces, esa condición de que tiene el uno del otro, que si Él es mi Dios, si Él es mi pastor, nada me falta, estoy completo. Y entenderlo puede ser bobo o sencillo, pero a veces uno lo lee y lo dice, pero no lo entiende en que si Él es mi pastor, yo estoy completo. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Freddy, gracias. Gracias por el aporte. Bueno, dale, John Wilson. Activa tu No se te micrófono, John escucha. Buenas Wilson. noches, buenas Ahora noches. sí, ahora sí. Bien, espectacular la exposición del capítulo 10 del Yo Soy. Cuando Dios envió a Moisés, Moisés le dijo, ¿y quién le digo que me mandó? Yo soy. Y aquí yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y lo que explicó el pastor Sergio sobre los corderos, eh, sobre los rechazados, ¿no? Dice la palabra en Juan capítulo 21, ¿sí? Apacienta mis ovejas. Pero primero empieza diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Apacentar es apaciguar, traer paz. Entonces, los corderos tienen como esa recomendación especial, los rechazados tienen como esa recomendación especial de parte de Dios. Y precisamente Pedro estaba muy achantado, Pedro, porque Dios le había dicho que lo iba a negar y él decía, no, yo no lo voy a negar y lo negó 3 veces. Entonces él estaba muy achantado y Dios durante 3 veces le recomendó que apacentara los rebaños, incluyendo a los corderos y a las... Excelente la ilustración del pastor Sergio. Manuel Gracias. levantó la mano. Solamente un chiste muy rápido para... yo creo que no se han escuchado la diferencia entre una iglesia donde se predica la teología de la prosperidad y la iglesia donde no se predica la teología de la prosperidad. Donde no se predica la prosperidad, la teología de la prosperidad, se recita el Salmo 23 de esta manera. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Donde se predica la teología de la prosperidad, se recita el Salmo 23 diciendo, el pastor es mi Señor, nada le faltará. Solamente la diferencia. ¿Quién más? Fernando, vamos con Fernando. Mira, yo quiero hacer una énfasis, mi hermano no citó la profecía por el tiempo de Ezequiel 34, pero esa es la esencia del capítulo 10. Así como Isaías dice, cuando él lee el manuscrito en la sinagoga de Nazaret, dice, esta palabra se ha cumplido hoy sobre vosotros, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está la palabra de Ezequiel 34 que Jesús explicó en el capítulo 10, que mi hermano la llevó tan magistral. Dice el Señor, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esa es una respuesta directa a los falsos pastores que en ese momento habían y que siempre habrán. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Entonces era una respuesta del Señor a esos falsos pastores que el Padre había hablado muy fuerte. Y hoy en día esa cita que mi hermano dio sobre todos estas falsas ideologías viene muy claro porque son los tiempos que vivimos. Y lo que dice el Señor en el capítulo, empezando, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel.
Yo como pastor durante 40 años tiemblo ante esta palabra, tiemblo ante esta palabra. Y la responsabilidad que tenemos los que apacentamos la grey del Señor, como decía John Wilson, es si no amamos a las ovejas, si no las pastoreamos, pues vamos a fallarle al Señor. La diferencia entre una oveja es que es dependiente y la oveja y el cabrito es independiente. Entonces, es un llamado a nosotros, los que somos pastores, y todos lo somos, porque tenemos ovejas en nuestra casa, nuestra primera esposa. Y le quiero hablar a mi hermano Diego. Antes de esposo, tú eres profeta, sacerdote y rey, y eres pastor de tu esposita. Y tienes que entender, y cada uno de nosotros entendemos que la primera oveja que Dios nos ha entregado es nuestra propia esposa, nuestros hijos. Y ahí lo tenemos que ejercer el pastorado. El primer núcleo de iglesia es la familia. Hay iglesias celulares y tienen muchas células, pero el Señor quiere que la primera célula sea nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Como lo dijo Julito muy bien, somos generacionales. Lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos se lo transmitirán a nuestros nietos. Julito, te felicito. Eres un estudiante, un discípulo que superó al maestro en todos los aspectos. Oiga, yo sí tenía impreso todo Ezequiel 34, pero es que me dio pena alargarme, pero queda de tarea. Léanlo porque aquí, claro, efectivamente estaba Jesús hablándole a ellos de esta profecía, pero no lo entendían. O sea, Jesús les hablaba de esto que le había mandado en la profecía con Ezequiel y no lo entendían. Entonces, ese es el riesgo que nosotros tenemos en nuestro tiempo, de que nos llegue nos llegue la palabra de Él, nos llegue la revelación y no la entendamos, así como ellos no entendieron la profecía de Ezequiel. Ese es el riesgo que nosotros corremos cuando no tenemos una relación a través de la palabra de Dios. Ahí Eh, está Jorge. vamos Jorge Perdomo. con Jorge Perdomo, Gio Jorgito, y, Y hágale. Álvaro, Bueno, Alvarito también está de ok. mano. Julio, muchas gracias por la palabra y es muy buena. Yo voy a ir a algo demasiado coloquial y es una canción que tiene Redimidos con Cristín de Clario. Es un rap que escuchan mucho los jóvenes cristianos y la canción se llama El nombre de Jesús. Voy a deletrear un pedazo que habla de lo que dice Julio. Dice, la muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que hizo en mi ser. Wow, qué Bonito, muy belleza. bonito, muy ¿Ah? bonito. Hermosa, Jorge. Muchísimas gracias por compartirla. La vamos a buscar. ¿Quién sigue? Álvaro, Manuel activa tu se nos micrófono. tiene que ir. Ok. Chao, Manuel. Dale Álvaro, activa tu micrófono. Un placer verte. Álvaro, activa tu micrófono. Álvaro. Bueno, mientras Álvaro activa el micrófono, le comparto una cosita. En el Evangelio de Juan hay 4 imágenes del pastor. Una es el agua. Esto es como prácticamente un resumen de lo que llevamos hasta el momento. El agua que es Jesús como agua, símbolo del don de vida eterna, que está en el capítulo 4 y en el 7:38. Hay otra imagen del pastor como yo soy la vid, que está en el capítulo 15, que va a presentar John Crespo. Y está la imagen del pan, Cristo se identifica como el pan de vida, que está en Juan 6. Y esta, que es el pastor Jesús como buen pastor guía, que es Juan 10, que lo acaba de explicar magistralmente Julio Barberi. Entonces, ahora sí, Alvarito, dale. ¿Ya me escuchan? Sí, Muy buenas noches para todos. Gracias, Julio, porque lo que más me afirmó mi corazón y creo que a todos es que cuando uno tiene intimidad con Dios es muy difícil que sea engañado y sea adoctrinado por otra doctrina, otra religión. Total. Por lo que usted dijo, cuando uno escucha una predicación y va a una iglesia,
por la noche debe filtrar todo en intimidad con Dios. Sea el pastor, sea Julio, sea quien sea, tiene que haber después una intimidad cada uno con Dios de lo que escuchamos en cada reunión y Él nos aprueba y nos filtra lo que debemos aplicar en nuestra vida. Total. Jorge, Es allí que, levantó la mano. Bueno, perdón, es que yo les digo una cosa. Yo creo que todos hemos escuchado de iglesias y donde, no, donde, digamos, es una iglesia grande, hermosa, con buena doctrina, buena palabra, y de un momento a otro sale a la luz el pecado del pastor o la falla del pastor. Y durante semanas, meses o años hemos estado conectados con la palabra de ese pastor, que es una, que puede haber sido una palabra limpia, una palabra de la sana doctrina. Pero increíblemente, cuando sale el pecado a la luz de un pastor de esos, las personas salen corriendo. Las personas dejan la iglesia y salen y se van. Y yo digo, pero por qué se van? Si lo que él estaba hablando era la palabra de Dios, simplemente él está en pecado, pues él será restaurado, será removido, pero no abandonen la iglesia porque Jesús sigue ahí. Jesús debe seguir ahí. Ahora, cuando tú estás en una iglesia, ¿sí? Y el pastor te habla una mala doctrina o te da eh, cosas personales de él, una doctrina falsa, pues ahí sí tú tienes que salir corriendo. Pero a mí me impresiona ahorita en Estados Unidos, hay un ministerio gigante, había un ministerio hermosísimo que se llama Gateway. Gateway era dirigida por el pastor Robert Morrison. El Morrison, ¿no es cierto? Morris. Morris. Robert Morris, o sea, nosotros viajábamos hasta Dallas y nos gastábamos un dineral para ir a escuchar su seminario, su palabra de Dios, absolutamente un hombre de Dios, y resulta que él cometió su pecado en la infancia, se lo ocultaron, bueno, hubo de todo, pero durante todos estos años, él verdaderamente fue un evangelista y un hombre que daba palabra de sana doctrina. Y quiero decirles que eso era una iglesia que yo no sé cuántos miembros tenía y cuántas organizaciones a nivel mundial habían. Y hoy en este momento se está desplomando ese ministerio, se está desgarrando. A mí personalmente eso me da mucha tristeza, porque mucha gente sale como, queda como volando, queda como sin saber qué hacer. Entonces, yo pienso que todo esto va relacionado con eso. Si aun cuando un pastor de estos está en pecado, pero está dando la palabra, está siendo tomado por el Espíritu Santo y está dando su palabra, nosotros debemos de discernir si esa palabra es la que nosotros estamos enseñados a, a escuchar en nuestra intimidad. Y cuando Él falle, simplemente el único que lo puede juzgar a Él es el Señor. Viene también la idolatría hacia el pastor, hacia el líder. Sí, Y por entonces tengan cuidado con eso. No salgan de las iglesias corriendo simplemente porque el pastor falló. Jorge, allí tenía levantada la mano. Pero ya se nos Así. está agotando el tiempo, ¿ok? Breve. Ok. No, una acotacioncita rápida que está escrita dentro de lo que Julito presentó esta noche, que me llama la atención que los jefes judíos seguían a Cristo para fiscalizarlo y para juzgarle su discurso. Entonces le dijeron que quién era él para hablar como hijo de Dios. Y Jesús les dijo, pues yo soy el hijo de Dios y lo sostuvo. Entonces intentaron apedrearlo. Me llama la atención que no solamente Juan lo describe, sino creo que Marcos también terminan diciendo que lo van a apedrear y lo van a matar. Y esos capítulos, esos versículos como que quedan cortos y uno no sabe qué pasó con el Señor, pero parece que él misteriosamente se desaparecía de la turba y, y se salvaba del castigo que le iban a proferir. Me parece que el Señor eligió su tiempo para morir porque él quiso entregarse cuando fue el momento de hacerlo. Entonces, pues llama la atención que no hay los
los escritores bíblicos, los apóstoles, no describen por qué y cómo él se escabulle de la multitud y cómo desaparece ante el peligro. Es lo que yo quiero hacer, llamar la atención. Pues él se transfiguraba y se Transportaba. teletransportaba, porque él estaba en un sitio. Es que acuérdese, o sea, tenemos que entender que nosotros nos movemos, nosotros los seres humanos nos movemos solo en tres dimensiones, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueven en muchísimas dimensiones que nosotros ni siquiera nos las imaginamos. Entonces él se teletransporta, por así decirlo, puede estar aquí en el Doral y en cuestión de nada aparece en Pereira. Entonces, eso es algo que nosotros no entendemos, pero eso era lo que hacía Jesús. Él estando en Jerusalén y aparecía en el río Jordán. Oh, ya. Y Por ahí. cuando caminó sobre el mar, él apareció caminando sobre el mar. Ujú, completamente. Es que Julito, nosotros estamos muy limitados, nosotros tenemos muchas limitaciones y esa es una de las cosas hermosas que nosotros tenemos que anhelar, que el día de mañana cuando lleguemos a donde el Señor, Él nos va a dar una cantidad de aclaraciones y nos va a decir una cantidad de cosas hermosas y nosotros vamos a... Mire, si ustedes cuando hay alguien aquí predicando la palabra, ustedes se entretienen y cuando sale uno bueno, pues qué rico y cuando sale uno maluco también les toca escucharlo. Ahora imagínese uno escuchando al Señor Jesucristo y contándole a uno la cantidad de revelaciones que deben de haber del universo. ¿Ah? Yo me sueño Imagínate. eso. Mejor dicho, Sí. en otras palabras, cuando uno se muera, yo creo que si uno verdaderamente se mueve en Cristo Jesús, uno se va para un tiempo Y espectacular. O sea, pasando por avenidas de oro, porque ahí también están no, escritas. ¿Ah? yo tengo muchas preguntas que tengo para decirle al padre, que seguramente me las va a aclarar y me va a contar y me va a decir. Eso, eso sí, téngalo por seguro, Precioso, Jorgito. precioso, sí, señor. por ahora Juan tiene una pregunta para Julio. Dale, Juan sobrino. Barberi, dale, activa tu micrófono. Hola, ¿cómo están, hombres? Yo no, nada, admirable lo que expusiste, muchas gracias. Me quedo con algo y es que Jesús, el buen pastor, dio su vida por mí, porque hay de mí sin Jesucristo, o sea, sería la perdición. Y por agregar que No es sé. el tema de Latinoamérica y Estados Unidos, es el comunismo, que eso es una religión. Y hoy en día tú le hablas a alguien, digamos, por ejemplo, acá de Colombia, de Petro, y se escapan de morir, porque es un adoctrinamiento terrible que está pasando en Latinoamérica. Entonces, como compartir eso, que tengamos cuidado con el comunismo, que es bien peligroso. Completamente, completamente. Por eso nuestra mente debe estar enfocada en llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de la mente de Cristo. Cristo Jesús, porque en cualquier momento a uno una doctrina, ya sea política o una filosofía o una ideología, se le roba la mente y eso es en un segundo. Es en un segundo que se te pueden robar a ti la mente. Mira, una de las cosas por las que yo oro con mis dos nietos es, número uno, las cubro con la sangre de Cristo y número dos, yo le pido que la mente de esos niños no sea robada por ningún medio televisivo, ni por un iPhone, ni por programas de muñequitos. O sea, siempre estoy orando para que la mente de mis nietos esté completamente lúcida y nadie se la vaya a robar. Porque una doctrina entra a la mente de una persona y así rapidito se la roba. Una persona, un hombre puede influenciar en nuestras hijas. Bueno, en el caso mío no porque ya están casadas, pero un hombre puede entrar a la mente de una hija o de un hijo y robársele así la mente. Entonces, eso hay que tenerle mucho cuidado. Julito, el tiempo se nos acaba. Entonces, yo creo que Gio conclusiones finales y Julio designa quién nos despide en oración. Ok, yo estaba pensando ahora, ¿qué tan buen pastor estoy siendo en mi casa? ¿Realmente estoy dispuesto a sacrificarme por los que amo? ¿Estoy liderando con integridad o con egoísmo? ¿Y qué y si estoy dispuesto a dar la vida como lo hizo Jesús en algún momento por alguno de los que nos aman? Entonces,
Creo que esa sería una conclusión, ¿no? ¿Qué tan buen pastor estoy siendo en mi hogar, en mi casa? ¿Qué estoy haciendo en determinado momento por mi familia? Y la reflexión es, ¿qué tan parecido soy a Jesús hoy en mi día diario? En estos días le decía a alguien que está pasando por una situación bien compleja en su relación, hay mucho dolor en su corazón y en determinado momento le decía, te voy a hacer una pregunta y le dije, ¿te has preguntado cómo actuaría Jesús en esta situación? Y me dijo, me mataste con esa pregunta. Y creo que nosotros debemos preguntarnos eso en el día de ayer, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación específica que estoy viviendo? ¿Cómo sería la respuesta de él? Eso sería lo que tendría como para cerrar, Alfonsito. Jonathan, creo que tenía su micrófono abierto. ¿Vas a comentar algo? Si no, Julito, pues designa quién nos despide en oración. Jonathan, ¿ibas a decir algo? Alfonsito, yo quería decir una cosita. Dale, Carlitos. Lo que dice Julio me pareció interesante cuando dice que tenemos que buscar un momento de intimidad con Dios, pero nosotros juzgamos muy fácil. Imagínate que los musulmanes oran 5 veces al día. No sé si muchas veces hemos visto musulmanes y no les importa dónde están, ellos elevan sus oraciones. Los judíos 3 veces al día y nosotros los cristianos nos quejamos 1 vez al día. Entonces, los judíos lo llaman la Teshuvá y es en el momento en que nosotros entendemos que tenemos que conectarnos con esa fuente, es cuando realmente empezamos a conocer de Dios. Y otra cosa que me parece interesante que dijo Julio es, cuando pasa eso con los pastores, que la gente los ide- idea- idealiza, pues, Beatriz, idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ellos están poniendo los ojos es en el pastor y no en la palabra. ¿Sí? Entonces resulta que la misma palabra nos invita a confirmar lo que estamos recibiendo, ¿sí? Sea el pastor que sea, yo lo respeto, lo admiro mucho, pero él dijo tal cosa, quiero comprobarlo. Y en esa teshuva que hacemos cada uno de nosotros en ese momento de leer la palabra, es cuando comprobamos que Dios, por eso, y hay una enseñanza bien interesante cuando dijo, al principio de la enseñanza le dijeron que, ¿por qué dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo? Eso tiene un estudio bien profundo, ¿por qué no decía el Dios de mis antepasados? Porque resulta que cada uno de los antepasados, tanto Abraham, Isaac y Jacobo, tenía una conexión especial con el Padre y una manifestación especial. Por eso Julito dijo, mi, mi padre, yo y mi abuelo, ¿sí? O sea, es bien interesante entender de que la única manera de que nosotros, Dios, que invada nuestro corazón, que nos permemos de Él, es conexión diaria, en la mañana, en la tarde. Ojalá pudiéramos tener más de 5 horas, más de 5 contactos de oración al día con Él, ¿sí? Porque pues muchas veces decimos, no, llegué cansado con que me da pereza, o se me hizo tarde, no alcanzo a hacer la oración. Pero cuando volvemos una costumbre, yo creo que esa es la manera como empezamos a abrir el corazón para que Dios entre en nosotros. Porque si lo hacemos con el teléfono, ¿quién puede salir sin teléfono? ¿Sí? Y sin embargo, no lo volvemos una costumbre. Esa era la invitación y que comprobemos todo lo que recibimos, así sea el pastor más honorable que recibimos la enseñanza, comprobemos la enseñanza. Estamos llamados a comprobar esa enseñanza y menos no, y más en un tiempo de tanta información, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vea, ya para cerrar, los motivo a que ustedes tengan un librito. Este librito se llama El librito de Julio Barberi. Este librito, eh, este librito es el librito que yo he definido para yo hablar, para yo escribirle a Dios. No es un diario, es un librito donde yo, por ejemplo, hoy Julio 7:25 digo, buenos días Espíritu Santo del Señor Jesucristo, hoy quiero adorarte, exaltarte, darte el honor y la gloria, solo a ti. Y empiezo a hablar con él. En vez de ser, después de que lo escribo, después de que yo le escribo a él una carta instantánea, después la leo en voz alta. Pero es una forma de tener intimidad con mi Señor y con el Espíritu Santo escribiendo. Por ejemplo, mira, mi mañana hoy, mi tiempo con Dios, le escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Le escribí al Señor
los animo que cojan un librito y escríbanle a Dios todos los días, día por medio, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y cuando uno mira hacia atrás, cuando tú dices, uy, Señor, te dije en este tiempo esto y tú me lo cumpliste, porque no son solamente peticiones, a veces simplemente es un escrito de agradecimiento, de adoración, de exaltación. Pero todo esto es como un enamoramiento, o sea, es un enamoramiento así como cuando uno estaba con la novia que le escribía cartas, es un enamoramiento con Jesús y con el Espíritu Santo. Cuando hay, por ejemplo, yo le digo a mi familia aquí, hey, cuidado, si ustedes están decididos a abrir este libro, se van a dar cuenta de muchas cosas que no quisieran leer. Así que respeten este librito, porque este es un librito entre mi padre y yo. Ahí se los dejo, pues. Bueno, vamos a Bueno, ahorita, muy escuchar. bueno. Oiga, se me fue el. Ah, no, velo aquí. Johnny Rivero, por favor, ciérrenos el altar con una oración, por favor. Bueno, jóvenes, un deleite, Julito. Muchísimas gracias por el día de hoy. A todos ustedes también, muchísimas gracias por sus grandes palabras. Y bueno, Diosito, yo quiero darte gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, sobre el buen pastor. Nos has enseñado, Señor, sobre la integridad, Señor. A través de Julito nos enseñaste sobre la integridad. Señor, bendigo cada una de las personas que están aquí, Señor, cada una de las familias, Señor, así como dijo Julito. Gracias por enseñarnos, Señor, a ser buenos pastores. Nosotros como padres, con nuestros hijos, Señor, y con nuestras generaciones, Señor. Te pedimos, Señor, siempre estés con nosotros, Señor, siempre escúchanos, Señor. Yo no tengo un libro, no tenemos un libro, Señor, pero hablamos contigo cada día, Señor. 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, Señor. Pero lo único que te pido es guíanos, Señor. Tú como nuestro pastor, Señor, sabemos, tú sabes que estamos contigo y a tu lado nada nos faltará, Señor. Te pido que nos des mucha protección, Señor, sobre las familias que te necesitan en este momento, Señor. La gente que necesita, las personas que necesitan escuchar tu voz, Señor. Un susurro o simplemente, Señor, un grito también. Te pido que estés al lado de ellos, Señor. Nunca te apartes de nosotros, Señor. Te pido protección, Señor, sobre nuestros hijos, Señor. Gracias por enseñarnos tanto, Señor, cada martes, Señor, o cada día, con una de las palabras que transmite cada uno de estos hermosos hombres de valor, Señor, con los cuales tenemos el deleite, Señor, de disfrutar, Señor, de aprender. Gracias por la guía, Señor. Gracias por nuestros pastores guías, Señor, que siempre están entre nosotros, Señor, esforzándose cada día para que aprendamos más de ti, Señor, para que seamos como tú, Señor, para que caminemos como tú, Señor. Te pido que nos protejan esta semana, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos discernimiento, Señor. Danos paz, Señor. Y pon en nuestra boca, Señor, siempre las palabras adecuadas para poder hablar con las personas que necesitan escuchar de ti, Señor, o simplemente saber de ti, mi Rey. Te pido nos proteja, Señor, que te apartes de nosotros. En tu santo nombre hemos orado el día de hoy, Señor. Amén. 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 Alfonso,